El Cisne Negro, un libro escrito por Nassim Taleb que explica el impacto de los hechos altamente improbables. Nuestro aprendizaje experimental es limitado y una sola observación puede invalidar una afirmación. En la antigua Europa se creía que todos los cisnes eran blancos hasta que se descubrió Australia y se supo que no era así. Llamamos cisne negro a un hecho que se caracteriza por ser una rareza, porque está fuera de las expectativas normales, por producir un gran impacto y porque inventamos explicaciones posteriores para hacerlo potencialmente predecible. Su incidencia es grande y la capacidad de predecirlos impide predecir la historia. Así se ven los hechos, pero no lo que los produce. Pensamos que el mundo es más comprensible y explicable de lo que es, ya que hacemos recortes y generalizamos, y además vemos solo las consecuencias obvias y notables. La mente es una máquina de explicar y dar sentido a la realidad. El análisis del pasado crea la ilusión de comprensión. De los millones de hechos que ocurren antes de un suceso, solo tomamos algunos para entender lo sucedido. Dado que nuestra memoria es limitada y está filtrada, tenderemos a recordar los datos que posteriormente coincidan con los hechos. No obstante, actuamos como si fuéramos capaces de predecir los hechos o cambiar el curso de la historia. Lo sorprendente no es la magnitud de los errores de predicción, sino la falta de conciencia sobre ellos. La vida es el efecto acumulativo de unos pocos impactos importantes y pocas cosas ocurren según lo planificado. Si sobrevives hasta mañana, podría significar que es un poco más probable que seas inmortal o que estás más cerca de morir, y ambas conclusiones se basan en los mismos datos. La lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos, y dado que son impredecibles, tenemos que amoldarnos a su existencia. Hay muchas cosas que podemos hacer si nos centramos en lo que no sabemos. En algunos ámbitos, lo desconocido puede ofrecer una comprensión desproporcionada, ya que se suele perder poco y ganar mucho de un suceso raro. Muchos descubrimientos destacables surgieron menos del diseño y los planes y más de cisnes negros. La estrategia de descubridores y emprendedores es confiar menos en la planificación y centrarse en reconocer las oportunidades. Además, los cisnes negros son relativos al conocimiento y expectativas. Lo que es impredecible para algunos puede ser esperado para otros. Existen dos tipos de incertidumbre que viven en provincias ficticias. En Mediocristán, los sucesos individuales no aportan mucho, sino solo en lo colectivo. Si la muestra es grande, ningún elemento cambia significativamente el total. Por ejemplo, si consumo 800.000 calorías al año, ningún día concreto es una gran parte de esa cantidad. Aquí predomina la tiranía de lo colectivo y lo rutinario, y lo que se sabe de los datos aumenta con la acumulación de información. En Extremistán, una única observación puede influir desproporcionadamente en el total, y los promedios engañan. Por ejemplo, si calculamos el patrimonio de la gente en un estadio donde está Bill Gates. En Mediocristán no puede haber cisnes negros, en Extremistán sí. Vivimos cada vez más en Extremistán, un mundo desigual con valores atípicos extremos no predecibles y bajo la tiranía de lo singular, lo accidental y lo invisible. Confundir una observación ingenua con algo representativo del futuro lleva a la incapacidad para comprender el cisne negro. Confundimos la ausencia de pruebas con la prueba de la ausencia. Todos somos víctimas del sesgo de confirmación porque tendemos a fijarnos en lo que confirma nuestra opinión. Tomamos ejemplos pasados que corroboran nuestras teorías y los tratamos como pruebas. Podemos acercarnos más a la verdad buscando ejemplos negativos que por verificación. Tal vez la auténtica confianza en uno mismo sea la capacidad de observar el mundo sin necesidad de encontrar signos que halaguen el ego. Evitar juicios y explicaciones requiere gran esfuerzo. Por eso, reducimos la dimensión de las cosas para entenderlas. Ser escéptico genera fatiga, pero es un ejercicio de prudencia. Cuanto más se resume un hecho, más orden se pone y menor es lo aleatorio. Debido a la falacia narrativa, tendemos a autoengañarnos con historias, porque nos gusta simplificar, ver patrones y tejer explicaciones que aten los hechos. Las historias nos permiten recordar eventos y construir sentido, y preferimos las más compactas. Las verdades desnudas nos hacen vulnerables porque pueden distorsionar nuestra representación mental de la realidad. Una narración influye más que la información estadística abstracta y además afecta al recuerdo mismo, ya que recordamos lo último que recordábamos, que varía sutilmente cada vez. Por otro lado, las omisiones pueden derivar en evidencias silenciosas por el sesgo de supervivencia. Por esto mismo, no se deben computar las probabilidades desde la posición del jugador que gana, sino desde todos aquellos que empezaron el juego.
Tendemos a pensar que todo tiene una causa identificable y nos agarramos a la más destacada. Creemos que es más inteligente buscar un porqué que aceptar el azar, pero es posible que no exista un porqué. Muchas cosas más de las que creemos dependen de la suerte hasta el éxito y la riqueza. Los sucesos no repetibles se ignoran antes de que se produzcan y se sobreestiman después. Los modelos teóricos de gestión del riesgo están muy simplificados y un cisne negro es lo desconocido desconocido, lo que no sabemos que no sabemos. Sin información sobre una variable no aleatoria, no hay diferencia entre adivinar y predecir. La información en abundancia también puede ser nociva para el conocimiento. Las predicciones de expertos pueden valer para lo habitual, pero no para lo irregular. Podemos beneficiarnos de la impredecibilidad maximizando la serendipia. Si combinamos aventura con seguridad, podemos tener a la vez estrategias muy conservadoras y muy agresivas, y en lugar de correr un riesgo medio, exponernos a un riesgo elevado por un lado y casi nulo por el otro, con un promedio intermedio pero con exposición positiva. Lo que sabes realmente no puede lastimarte. Permite que lleguen las contingencias, invierte en estar preparado y aprovecha las oportunidades maximizando la exposición. El factor común es la asimetría. Desconocemos la probabilidad de un hecho negativo, pero podemos imaginar cómo afectaría y cómo mitigar sus consecuencias. Esta es la idea fundamental de la incertidumbre, sobre la que se puede construir una verdadera teoría de la toma de decisiones.